Bueno, del Consejo de Gobierno os darán ahora después reseña y yo voy a centrarme básicamente en los resultados de la EPA y en todo aquello que vosotros estiméis oportuno poder preguntar, ¿no? Los resultados son rotundamente malos. Y entonces yo, que no suelo aparecer nunca cuando los resultados son buenos, pues quiero aparecer hoy cuando los resultados son malos. Son rotundamente malos y tenemos que trabajar para darle la vuelta a lo largo del año 2020. Estoy convencido que así será si todos hacemos lo que esté en nuestras manos y no pensamos que el tema del empleo o del desempleo es solo una cuestión del Gobierno, porque si fuera así nos estaríamos equivocando. Lo primero es que hay que analizar esa cifra, ¿no? Y al analizarla pues nos encontramos que básicamente el gran cambio en los últimos 5 años, después de una línea positiva, se produce vinculado con el empleo agrario. Es decir, en los últimos años en la agricultura, si hablamos de ocupados, pues ha pasado de que en el 15 y en el 16 era el 1,1 y el 2,1 y ahora es el 10, perdón, era 1.100 y 2.100 y ahora es 10.100 ocupados menos. O sea, de la caída de la ocupación, donde se produce el grueso de la caída, es en el empleo agrario, ¿no? En el campo. Porque si analizas el resto y comparativamente con el año pasado, pues en el sector servicio el año pasado cayeron 6.500 y este año 8.500, en industria 1.500, 900, 2.400, 400, pero donde está el grueso es los casi 7.000 parados más que hay en el campo. Si te vas a paro, igual. El paro en la agricultura el año pasado fue 2,3, es decir, 2.300 y este año son 8.500. La pregunta es ¿por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? O sea, ¿qué ha ocurrido este año para que de golpe se produzca esa salida del empleo agrario, ¿no? ¿Tiene que ver con la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Está produciendo el salario mínimo interprofesional la salida de trabajadores de la economía reglada a la economía sumergida? La realidad es que es un salto tan espectacular en apenas un trimestre que algo ha pasado. O sea, si uno analiza en los últimos años, cuando hubo 13.000 parados más o cuando ha habido 7.000 parados más, y analiza comparativamente con ahora, donde se produce el salto diferencial es en el campo. Por eso, al margen de todos los esfuerzos, y ahora diré el camino que yo creo que tenemos o que debemos seguir, yo pido de verdad a las organizaciones agrarias y a los sindicatos que cierren el convenio del campo. Que cierren, por favor, el convenio del campo. Yo voy a ir a hablar con la ministra de Trabajo. Hoy mismo le pediré reunión, se la tenía pedida la semana pasada, para que analicemos el impacto que esto puede estar teniendo, para que lo analicemos y lo veamos. Yo creo que esto no es un problema solo de medias verdades. Todo el mundo tiene su razón. Y cuando el Gobierno de España decide subir el salario mínimo interprofesional, nos tenemos que sentar a hablar para que eso pueda ser posible. No puede haber trabajadores de primera y de segunda. Pero el impacto que está teniendo no es el mismo en todos sitios. Curiosamente, en las dos comunidades autónomas con mayor peso, con uno de los mayores pesos en el sector agrario, que somos Murcia y nosotros, somos los más castigados. Por tanto, datos rematadamente malos, no eludo ningún calificativo, y si sirve para algo es para redoblar los esfuerzos. Esta mañana he hablado con la patronal y los sindicatos, los he convocado para el jueves a una reunión monográfica sobre esta EPA. La semana que viene firmaremos además la concertación de todos los asuntos que teníamos planteados, entre ellos el empleo. La consejera va hoy mismo a pedir una comparecencia en el Parlamento para hablar de las propuestas para el nuevo plan de empleo. Ya digo, pido desde aquí a los interlocutores que tengamos cuanto antes un convenio del campo, porque creo que negociando es como se consigue salir
de las situaciones más complejas. Y ya digo, solicito una entrevista a la ministra de Trabajo para que hablemos de las consecuencias que puede estar teniendo para Extremadura algunas de las decisiones que se toman por parte del Gobierno de España, que yo defiendo y voy a seguir defendiendo esas medidas. No puede ser malo el que la gente tenga un salario digno para poder vivir. Ahora se puede dar las circunstancias que en una coyuntura de precios bajos para el sector le cueste mucho poder estar sufragando una subida de los costes salariales, de la masa salarial vinculada a la subida del salario mínimo interprofesional. Si lo analizáis con detenimiento, yo le he dedicado unas cuantas horas esta noche a analizarlo desde que conocimos los datos ayer, está de manera clara vinculado al campo. Hay otros resultados que son oscilaciones, años arriba, años abajo, 2000 arriba, 2000 abajo, que puede tener que ver con la temporalidad, que puede tener que ver con otros factores, pero cuando tú analizas los datos reales de paro, teniendo en cuenta que la tasa de actividad se ha mantenido, es decir, aquí no hay, habiéndose casi mantenido la tasa de actividad, aquí lo que hay es claramente una pérdida de ocupados, vinculados con dos sectores, que son el sector de la agricultura y el sector servicios, que son los sectores que pueden... Digo por analizar los datos porque, si me permitís que brevemente repase con vosotros los datos económicos del año, pues tenemos en el sector servicios que Extremadura es la segunda comunidad autónoma con mejor comportamiento, tanto en cifra de negocios como en ocupación el pasado trimestre. Tenemos que Extremadura, el personal ocupado en el sector servicios ha aumentado, según el INE, un 2%. El sector industrial está justificada la leve bajada que se produce, porque es verdad que ha habido una leve bajada en el sector industrial. La confianza empresarial en el primer trimestre es la segunda de toda España mayor, con un 1,7. Los datos de turismo de un crecimiento el año pasado del 10% en el turismo extranjero y de un 4,7% en el turismo nacional. Han subido las exportaciones, ha subido la inversión en el sector energético. Es decir, esto no es normal. O sea, tiene que haber una causa especial, entre otras razones, porque nunca se había producido que con la reforma laboral que tenemos en estos momentos en vigor y con crecimiento que creo que vamos a tener por encima del 1,5, se destruya empleo. Si no hay una causa que lo está produciendo, que es una causa anómala. Con esto no eludo ninguna responsabilidad, porque la tengo toda. Y volveré a no salir cuando los datos sean mejores y volveré a salir cuando los datos sean malos. Porque creo que eso es de lo que se trata y esa tiene que ser mi responsabilidad. Creo que y sigo pensando que el año va a ser un buen año económico para Extremadura y espero y deseo que también en cifras de empleo, si se resuelven estos cuellos de botella que en estos momentos dependen más de la negociación colectiva que de la acción del Gobierno. Por eso termino como empezaba. Ruego a las partes que se pongan de acuerdo, porque es ahí donde tenemos el principal factor, para que en estos momentos haya un dato incontestable. Y es que la diferencia entre lo que ha ocurrido en años anteriores y lo que ocurre en este año se ha disparado las cifras de número de ocupados que se han perdido y el número de parados como consecuencia de ello en el sector agrario. Preguntas las que queráis y sobre lo que queráis. Hola. Entonces, si aquí en el sur de España no se pueden pagar el salario mínimo según estos datos, la única solución entonces es elevar el rendimiento del campo, las rentas agrarias. De hecho, mañana la gran manifestación en Don Benito es por esto, ¿no? Sí. O establecer o considerar por parte del Gobierno de España que quien lo puede hacer, pues unas cotizaciones especiales para las zonas donde eso está ocurriendo. Yo lo que le voy a trasladar al Gobierno de España es que está en la realidad de lo que está ocurriendo, que algo que es intrínsecamente bueno, como que exista un mayor salario mínimo interprofesional, hay en algunos lugares, como aquí, que eso ha provocado. Yo acepto que me digan que hay otras razones, pero tampoco las ha habido. O sea, no ha habido ninguna razón ni meteorológica, ni de cierre de... las exportaciones están creciendo. Luego puede ser que la subida del salario mínimo y la bajada de los precios en el campo esté produciendo esta realidad.
Si yo la manifestación de mañana la entiendo y la defiendo. Tanto la entiendo y la defiendo que vamos a respetar la manifestación para no inmiscuirnos en su protesta y haremos a continuación el recorrido por las exposiciones, ¿no? Obviamente, si en el mismo año que hay una caída de los precios del campo, hay una subida de los salarios de los trabajadores, pues hay problemas. Y nosotros tenemos que estar al lado de quienes tenemos que estar al lado, que es de los trabajadores y de los agricultores. Porque supongo que los agricultores no lo hacen por capricho, ¿no? Supongo que en la realidad y en la coyuntura que tenemos, pues es complicado. Sí. Sí. Cuando se aprobó el salario mínimo, determinadas voces hablaban de hacer un salario diferente por comunidades atendiendo, bueno, a lo que se está planteando, las diferencias económicas sociales. ¿Es partidario de eso? ¿Ese será el planteamiento ante la ministra de Trabajo? No, porque yo creo que eso es condenar a los territorios que tienen las rentas más bajas a seguir eternamente teniendo las rentas más bajas. Yo iría más por la vía de las cotizaciones, de compensar a aquellas comunidades autónomas que tienen más dificultades, pues para poder subir los salarios con una repercusión menor en su situación, ¿no? Esto no es un problema que hayan generado ni los agricultores ni los trabajadores. O sea, y por tanto tenemos que contribuir entre todos a poderlo resolver. Y hay que ponerlo encima de la mesa porque tampoco está en nuestras manos el poderlo resolver. O sea, una caída de 7.000 o 8.000 empleos en el campo en 2 meses obedece a un elemento, a una razón anómala. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En referencia al empleo de cara a 2020, los presupuestos de Extremadura, si no me equivoco, mantienen también los fondos para, por ejemplo, el plan de empleo social, ¿no?, que son 24 millones de euros. Pero claro, con la subida del salario mínimo, con esos mismos 24 millones de euros, también se va a emplear a menos gente porque tienen que cobrar también más. Hombre, yo no os oculto que, evidentemente, una parte de estos datos EPA, la principal y fundamental es el empleo agrario. Una parte menor es consecuencia de que han terminado los planes de empleo social y no se han puesto en marcha el nuevo, porque ya no va a ser igual. Va a contratar a menos gente porque va a contratar a gente de manera más digna y habrá menos empleo, pero mejores salarios y más tiempo de duración. Van a ser empleos de 1 año con salarios más decentes y menor cantidad, claro. Pero vamos, esto no se puede resolver con planes públicos. Esto lo tiene que resolver la iniciativa privada y la Administración ayudando y no obstaculizando, ¿no? Buenos días. Yo, en primer lugar, quería preguntarle una opinión sobre toda la polémica surgida con el ministro Ábalos y su encuentro con la vicepresidenta venezolana. No suelo eludir nunca hablar de nada, pero de temas que afecten a la política exterior de España llevo mucho tiempo en esta responsabilidad y no he hablado nunca. Lo que diga el Gobierno de España en materia de política internacional es mi posición, ahora y cuando gobernaba el PP. En segundo lugar, ayer se inhabilitó a Torra ya definitivamente en el Parlamento y se habla de unas posibles elecciones en Cataluña, de un adelanto electoral. También quería pedirle una opinión sobre esto, si esto podría resolver quizás el problema, aunque se siguen manteniendo los postulados independentistas. No lo sé. Yo lo que sí creo es que seguimos asistiendo al batiburrillo en el que se ha convertido el Parlamento de Cataluña. No obstante, a mí que me gusta ver siempre la botella medio llena y no medio vacía, hay cosas que han cambiado, ¿eh? Ya se respetan las decisiones de los tribunales, se acatan y se aplican. Probablemente esa decisión hace 2 años hubiera sido diferente. Pero el hecho de que el Parlamento haya aceptado y acatado la decisión de la Junta Electoral Central ratificada por el Tribunal Supremo, yo creo que es un paso que hay que valorar, ¿eh? Obviamente aquí, como estamos, los de una España se irán para un lado y los de la otra España se irán para el otro. Pero la gente normal que valoramos las cosas de manera objetiva, los de la tercera España, lo valoramos con muy buen criterio. Es decir, que la mesa del Parlamento de Cataluña haya asumido el cumplimiento de la decisión de la Junta Electoral Central, para mí me parece una buena noticia, ¿no? Y respecto al debate de si, habiendo perdido la condición de diputado, tiene que perder también la de presidente,
yo no digo nada, simplemente pongo un ejemplo. Los senadores autonómicos, para ser senadores autonómicos, tienen que ser diputados. Pero para continuar siendo senadores autonómicos no tienen que seguir siendo diputados. Si puede haber un senador autonómico que sea elegido por su Cámara de representación, por la Cámara territorial, por el Parlamento regional, un mes después o 2 meses después dejar el escaño de diputado y seguir como senador autonómico. Aquí lo hemos tenido. Paco Fuentes fue senador autonómico habiendo dejado creo que Diego Sánchez Duque también en algún momento. Eran senadores autonómicos que dejaban su escaño aquí. Por lo cual, yo creo que ahí hay una laguna legal. El estatuto exige ser diputado para ser presidente, pero no dice nada de que tengas que seguir siéndolo, ¿no? Y luego yo creo que en el fondo de la cuestión no está eso, está el artículo 67.7 del Estatuto de Cataluña, que establece que cuando una de las razones de cese del presidente, cuando sea condenado en sentencia firme por una cuestión penal. Y eso está pendiente de que el Tribunal Supremo confirme la sentencia, que todavía no la ha confirmado. Si la confirmara, automáticamente tendría que, en base al 67.7, dejar la presidencia, ¿eh? Sí, 2 preguntillas. Una, que parece que el panorama anda algo revuelto en el sector empresarial. Solventia, Nemoin, ¿cuál es su opinión? Solventia, Nemoin, que el panorama industrial en Extremadura parece algo revuelto, que si nos puede dar su valoración, por favor. Pues que trabajo para precisamente que eso no suceda. Y por esa razón estamos desarrollando el sector energético, por eso estamos dando todas las facilidades que podemos, pero también decir que en la mayoría de las plantas que se están construyendo esos problemas no se están dando. Son hechos localizados en alguna empresa muy concreta, pero no en la mayoría. La mayoría están desarrollando sus trabajos, terminando sus plantas, construyéndolas y no hemos tenido información. Ocurre que cuando ocurre un caso de esto es muy llamativo, obviamente, y me pongo del lado de los trabajadores, eso no tengo ninguna duda. Y ayudamos de la Dirección General de Trabajo a que esos conflictos se puedan resolver. Hemos estado la semana pasada intentando que hubiera un acuerdo en Barbosa y lo ha habido. Lo que pasa es que a veces es más noticia los desacuerdos que los acuerdos. Ha habido un acuerdo a 3 o 4 años, muy buen acuerdo, con un esfuerzo que han hecho tanto la empresa como los sindicatos enorme, porque estaban a años 1000 y se acercaron. Me quedo con eso, que cuando hay buena voluntad hay acuerdo. Trae sobre Castilblanco. Publica el hoy que la Junta ha retomado la tramitación de la solicitud. ¿Cómo va? Se le ha mandado un requerimiento, tal como estaba establecido, con aquellas cuestiones que nosotros entendemos o que entiende la Consejería de Hacienda que deben subsanar. Ya tienen un plazo para la subsanación. No es que hayamos retomado nada, que hemos estado trabajando para poder llegar a esa conclusión de que faltaban cosas para subsanar respecto del proyecto. Hay que tener en cuenta que este proyecto es nuevo para las empresas y nuevo para nosotros, que la ley era nueva para las empresas y nueva también para nosotros. Y hemos tenido también que aprender a aplicarla en el desarrollo de su aplicación, ¿no? En cualquier caso, yo digo lo que he dicho siempre. No me habréis oído hablar de este proyecto nada más que cuando se presentó. Yo no he vuelto a hacer mención nunca de nada, ni hago mención hasta que las cosas están hechas. José Ramón. El Partido Popular también ha sido contundente con estas cifras, pero han ido más allá y han pedido la dimisión de la consejera de Empleo. No sé si también tiene pensado una ronda de reuniones con los partidos para hacer más presión con este tema. Vamos a hacer una comparecencia pública, pero si unas malas cifras, José Ramón, de paro son causa de dimisión, José Antonio Monago y Cristina Teniente no podían estar ya en política. Llevaron esta región a 183.000 parados. Si una mala cifra en una EPA es una causa de dimisión, ni Cristina Teniente ni José Antonio Monago podían estar ya en política. ¿Alguna cosa más?